Hola, buenas tardes a todos, a todas. Le doy la más cordial bienvenida a este webinar organizado por el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara. Hoy nos reunimos para abordar un tema de gran relevancia para nuestra sociedad y especialmente para nuestros jóvenes. ¿Por qué los jóvenes eligen carreras tradicionales? Los datos a nivel nacional nos revelan realidades contundentes. Según la NUYES, el 38% de los estudiantes mexicanos elige solo 5 carreras tradicionales, saturando el mercado laboral. En primer lugar, medicina con 12% de los estudiantes, administración con el 10%, derecho con el 9%, de ingeniería industrial mecánica 8% y contaduría con el 7%. Jalisco no es la excepción. En la Universidad de Guadalajara, carreras como medicina, administración y derecho reciben en promedio hasta 12,000 solicitudes anuales, mientras que programas innovadores tienen cupos limitados y menor demanda. Este fenómeno responde, al parecer, a otros factores, entre otros factores, a presión familiar y cultural. A cada 4 de 10 jóvenes escogen carrera por influencia familiar. Otro factor es la falta de orientación vocacional. Solo el 30% de los bachilleres recibe asesoría para la elección de su carrera. El miedo a la incertidumbre es otro factor. El 65% prioriza su seguridad laboral sobre sus aptitudes o pasiones. El objetivo de este espacio, de este webinar, con datos actuales y desde una perspectiva multidisciplinaria, queremos analizar las causas detrás de esta tendencia, así como sus implicaciones educativas, laborales y sociales. Contaremos para esto con la participación de 3 académicos especialistas en el tema, quienes compartirán sus análisis y experiencias. La doctora Luis Bermejo Pajarito, académica del CUSH, que nos aportará una visión desde las ciencias sociales y humanidades sobre los factores culturales y familiares que influyen en la elección de carrera. El doctor David Eliserio Conchas, académico del CUCS, quien desde el ámbito de la salud nos hablará sobre el caso específico de la carrera de medicina y su percepción entre los jóvenes. Finalmente, el doctor José Alfredo Flores Grimaldo, académico de CUSEA, quien analizará el aspecto económico y administrativo, así como las perspectivas laborales dentro de estas elecciones. Agradezco su presencia para enriquecer este diálogo. La dinámica de hoy será la siguiente. Cada ponente cuenta con 20 minutos para su presentación. Posteriormente tendremos un espacio de 15 minutos para comentarios y retroalimentación. Finalmente abriremos 10 minutos para preguntas del público a través del chat. Les invitamos a enviar sus preguntas durante las presentaciones. Al final haremos todo lo posible por responderlas. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Luz Bermejo Pajarito para iniciar su exposición. Gracias. Gracias. Comenzamos con la exposición, por favor. Bueno,
Específicamente, pues yo les voy a hablar de la elección de carrera en Derecho. ¿Sí? ¿Pasas la diapositiva? Sí. Bueno, este problema sobre la elección de la carrera de Derecho, ¿cómo la problematicé, no? Bueno, en un primer lugar, pues lo mismo que señaló el doctor Gilberto, pues hay una disparidad de demanda entre diferentes áreas de carreras, entre diferentes áreas de conocimiento. También hay una desproporción en la demanda de carreras, igual como lo mencionó, que la demanda se canaliza hacia las carreras que conocemos comúnmente tradicionales. La siguiente. Bueno, aquí yo puse un histórico, una tabla de un histórico que estuve construyendo en otras etapas sobre cómo ha evolucionado por área de conocimiento, y lo que se observa es que sigue existiendo una concentración en las ciencias naturales y administrativas, que si bien se ha logrado bajar un poquito la demanda a raíz de ciertas políticas educativas que han intentado reorientar la demanda hacia áreas que se consideran prioritarias para el desarrollo nacional, hacia las ciencias, hacia las ingenierías, hacia las matemáticas, hacia las ciencias agropecuarias, ha sido poca la respuesta que ha habido para que los jóvenes elijan estas carreras de estas áreas. ¿Continúas? Por favor, Cristian, la siguiente. Bueno, ¿qué vamos a entender por carreras tradicionales, no? Una definición simple es que son profesiones que han sido históricamente reconocidas y valoradas por la sociedad, transmitidas de generación en generación, y que suelen estar asociadas a estructuras académicas formales y trayectorias profesionales bien definidas. ¿Continuamos, Cristian? Bueno, dentro de las 10 carreras más demandadas en la UDG, encontramos la de médico, cirujano y partero, que siempre ocupa el primer lugar, psicología, cirujano dentista, abogado. Entre estas 4 carreras son las que se concentra la mayor demanda, y suele suceder también que se mueven un poco dependiendo del año o de calendario de admisión. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Guadalajara tenemos el calendario A, que es el que inicia en enero, y el calendario B, que es el que inicia en agosto, ¿no? Entonces, estas son las 10 carreras más demandadas, y a mí, por ejemplo, de esta configuración, lo único que me llamó la atención es que aparece medicina veterinaria y zootecnia, que hace años estaba fuera ya del mapa, ¿no? Entonces vuelve a colocarse como una carrera demandada. Bueno, continuamos. Bueno, ahora con lo que respecta al ingreso en ciencias sociales. Aquí, en esta tabla, podemos ver cómo la carrera de abogado es la más demandada. La relación que se está mostrando aquí es del 55% con relación al total de la demanda que hay nada más en ciencias sociales. Hace 10 años, la carrera de abogado representaba el 52% de demanda contra el 48% de 12 licenciaturas restantes. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo las solicitudes para abogado va en aumento, cuando, pues no sé si podríamos hablar de crisis, pero hay ciertas licenciaturas en ciencias sociales que han dejado de interesar a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, filosofía, sociología, antropología, geografía. Las últimas
2 no tienen datos porque son carreras que nada más se ofrecen en el calendario B y estos son datos del calendario A. Entonces aquí pues tenemos, aparte de la concentración en una sola carrera, pues también hay otros datos que nos llaman la atención, como es por qué se han dejado de demandar estas últimas que mencioné. ¿Continuamos, por favor? Bueno, rápidamente, ¿qué nos dice qué nos dice la teoría sobre la elección de carrera, no? Pues hay como 3 grandes explicaciones de cómo es que los jóvenes eligen sus carreras y estas caen dentro de la disciplina de la psicología. Hay respuestas de tipo económico y hay otras teorías de tipo sociológico. Las teorías de tipo psicológico pues son las más abundantes, ¿no? Se han registrado hasta 400 teorías diferentes de cómo explican desde la psicología cómo los jóvenes eligen una carrera. Desde estas teorías, bueno, tienen algo en común, que consideran que hay un perfil digamos, individual, personal, y que las carreras tienen también cierto perfil y que lo que los jóvenes buscan es hacer como match, ¿no? Con la carrera que mejor se adapta a lo que ellos quieren o son o necesitan. Hay otras teorías con enfoques económicos que ponen, digamos, como las variables en factores extrínsecos de los individuos y básicamente las colocan en aspectos de costos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta estudiar determinada licenciatura y cuánto voy a ganar una vez que egrese? Bueno, y hay otras teorías o otros enfoques sociológicos que pues que critican tanto los enfoques psicológicos como económicos, porque por ejemplo dicen, a ver, pues es que la psicología lo que no está atendiendo es que en realidad esta libertad que tenemos para elegir una carrera pues no es tan libre, ¿no? Porque hay algunas otras constricciones que tienen que ver con, por ejemplo, con factores institucionales, que es la oferta. Por ejemplo, pues si la carrera más demandada es medicina, pero no por eso tiene una oferta mayor que otras carreras, ¿no? Pero también lo que dicen las teorías de tipo sociológico es que también hay factores de tipo cultural, ¿no? Que afectan esta decisión que nosotros tenemos cuando elegimos qué estudiar. ¿Continuamos? Bueno, antes de pasar, bueno, desde este punto de vista, yo lo que vi en toda la revisión de la literatura que hice es precisamente que no hay estudios específicos sobre por qué los jóvenes eligen estudiar derecho, pero sí encontré pistas que tienen que ver con otros estudios que se hicieron entre estudiantes de bachillerato sobre qué carrera iban a estudiar y aquellos que decían que iban a estudiar derecho, y entre los motivos de por qué elegían derecho, pues aparecía el prestigio social que tenía el abogado, ¿no? O que tenía la profesión. Y también aparecían las metas como logros económicos y prestigio que tenía la profesión, pues ligadas a sus preferencias, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues ahora sí, yo hice 2 preguntas que me llevaban, Cristian, cambiamos de diapositiva, que me llevaban precisamente a este asunto del imaginario social, ¿no? Sobre
que existe sobre el abogado, ¿no? Sobre la carrera de abogado, pero también un imaginario social sobre el derecho, porque cuando hablamos de imaginario social, no nada más estamos hablando del aquí y ahora, sino también de una cuestión, digamos, histórica, ¿no? De un asunto histórico-social. Y también, pues, a partir de estos dos imaginarios, pues, cuál es la relación que hay con el imaginario del derecho y con el imaginario de la profesión, con los significados que los jóvenes tienen para elegir estudiar derecho. ¿Continuamos? Entonces, las categorías de análisis, pues ya las mencioné, son el imaginario del derecho y el imaginario de la profesión. Y dentro del imaginario de la profesión, dos subcategorías que son la imagen social de la profesión del abogado y las expectativas profesionales que tienen estos jóvenes cuando eligen estudiar derecho. ¿Continuamos, Cristian? Bueno, ahora sí, ya entrando en materia, pues la primera categoría, que es sobre el imaginario del derecho, nos habla, los jóvenes lo que remitían, o sea, todo lo que está alrededor del imaginario del derecho son como las diferentes categorías emergentes que salieron de diversas preguntas que se operacionalizaron sobre el imaginario social del derecho, sobre pues qué significados encarnaba la institución del derecho y pues una cosa que decían, por ejemplo, pues es que el derecho está omnipresente, ¿no? Está en todas las actividades humanas, desde pasarte un alto hasta pues todo, ¿no? Todo estaba regido por el derecho. También hay una supremacía del derecho hablando como disciplina social y esta siempre se contraponía o esta categoría salió cuando los estudiantes hablaban de otras disciplinas, ¿no? Porque decían, yo por ejemplo, pues yo quise estudiar gastronomía o otras carreras, ¿no? Pero, pues no es lo mismo, o sea, siempre, pues el derecho es más importante, ¿no? Entonces, como disciplina, porque el derecho pues está en todos lados, usted vea, me decían, por ejemplo, un estudiante, o sea, el abogado, decía, el presidente de la República es abogado, ¿no? O sea, como que, sí, precisamente, ¿no? Que el profesionista o el que importa o que vale en este mundo es el abogado. Bueno, también pues en cuanto a las áreas del derecho, ¿no? Un abogado tiene muchas áreas en las cuales se puede desempeñar y por el cual puede influir en en diversas áreas de la vida y pues, bueno, no quiero meter aquí las categorías del mercado laboral, pero también tenían que ver en este aspecto, ¿no? Porque se podían dedicar a diferentes áreas, ¿no? A la penal, la administrativa, la civil, etcétera, ¿no? Como 7 áreas que son las que ofrece el programa de estudios que tenemos aquí en la Universidad de Guadalajara. Ok, ahora, también hay un imaginario del derecho que tiene que ver con las normas jurídicas, ¿no? Que es todo este constructo que se ha hecho alrededor para regir toda la conducta de los individuos en la sociedad y pues la sociedad y todas las instituciones, ¿no? Y estas normas jurídicas tienen una cualidad, ¿no? Que hablamos de la perfección de la ley, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a ver cuándo es cuando la ley se desvirtúa, pero las normas jurídicas tienen esta cualidad que está muy arraigada en nuestro imaginario de que es que la ley es perfecta, ¿no? Lo que a veces nos
falla es la aplicación, que ya tiene que ver con otros factores que vamos a ver enseguida. Y estas normas jurídicas pues tienen un fin o tienen diversos fines, como son la justicia, el orden social, también buscar el bienestar social y hacer contrapeso al aparato administrativo o al gobierno. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ok, ahora entrando a lo que es la imagen social de la profesión, pues esta se escinde entre, digamos que dos grandes polos, ¿no? Aquellos que hablan de una mala imagen y otros que hablan de la buena imagen que hay sobre los abogados. ¿Cómo se llaman? Con estas metáforas sobre el abogado rata, por ejemplo, el abogado chueco, se trata de hablar de diferentes características con las que muchas veces se refiere a los abogados. Todas, lo que son los abogados deshonestos, los abogados ratas y los abogados chuecos son las tres principales categorías que hay sobre, o mala imagen sobre el abogado, ¿no? Todas estas tres están asociadas con la corrupción. Y, por ejemplo, pues el abogado chueco pues también se asocia con el mal uso de la ley que hace un profesionista experto, pero que utiliza la ley no para la justicia, sino para, pues para ganar el caso o pues para beneficiarse personalmente, ¿no? Individualmente. Y hay otra imagen buena sobre los abogados, pues desde luego la que tiene que ver con el estatus profesional, de ser una carrera, de que los abogados alcanzan posiciones altas en el sistema social administrativo profesional del país, ¿no? Jueces, magistrados, los mismos gobernadores, en otros tiempos los presidentes de la República y demás, ¿no? Pero también hay esto pues asociado también con un estatus económico que está por encima del que les puede dar otras profesiones, pero también hablan de digamos, de otra imagen que tiene que ver con el abogado correcto, ¿no? Aquel abogado, que son rectos, responsables y que no buscan el beneficio personal. Sobre todo la categoría del abogado correcto salió en estudiantes que tenían antecedentes, digamos, su papá abogado, tíos abogados, o sea que provenían de familias de abogados. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ok. Entonces, desde estas, continuamos con otras categorías como es el imaginario de la profesión, que ya esta se nutre desde luego por el imaginario que hay del derecho, ¿no? Y en este sentido, pues está la relación del derecho con la política, el abogado o el derecho como contrapeso al gobierno. También se hablaba de un sentido social de la carrera y de las competencias profesionales que tienen los abogados. O sea, esto relacionado con lo que es la disciplina, ¿no? Del derecho. Y, obvio, la imagen social de la profesión, que es la que acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo traducimos la mala imagen de la profesión cuando hablamos de la elección, ¿no? Que también hay un discurso de que no todos somos iguales, ¿no? No porque haya abogados chuecos, yo voy a ser abogado chueco, o no porque haya abogados deshonestos, pues yo voy a ser igual, ¿no? Sino que centran su atención en los atributos, digamos, buenos que hay sobre los abogados.
Desde luego, pues no podemos dejar por fuera el mercado laboral de los abogados, que ellos lo perciben que si bien hay muchos abogados que egresan todos los años de la universidad, porque pues también recordemos que no es nada más la UDG quien ofrece derechos, sino que al tener una fuerte demanda, todas las universidades de absorción de matrícula prácticamente se abren con derecho y administración, ¿no? Entonces ellos pueden estudiar derecho tanto en universidades de absorción de matrícula como en universidades de élite. Ellos saben que hay muchos abogados, pero también dicen que pues la competencia se va a dar entre los mejores, ¿no? Y que pues al menos pues ellos sí tienen la intención de ser buenos abogados. Y pues también una característica que tenían las personas que yo entrevisté fue que muchos estudiantes y ya estaban trabajando, ¿no? Desde segundo, tercer semestre ya están con un compañero en algún despacho trabajando. Bueno, y también pues está la función del abogado, ¿no? Que ellos pues ven que el abogado tiene una función de ayudar a la gente, de hacer justicia, de buscar el bienestar de la sociedad y de, pues desde luego, el que tiene que ver con instituir un orden social. Bueno, continuamos. Y ya con respecto a las expectativas profesionales, bueno, es que no alcanzo a ver, pero esa categoría está perdida, ¿no? En cuanto a las expectativas profesionales, si bien hasta ahorita he centrado mi exposición en lo que significa el estatus profesional, el estatus económico, la relación de la carrera con la política y el ayudar a la gente, que también salió como una categoría emergente que tiene que ver un poco con el imaginario radical de cambiar la institución heredada, nos cambiamos del otro lado donde está esta categoría de cambio, precisamente. O sea, los estudiantes de derecho son conscientes de la Disculpa que corrupción. te interrumpa, Luz, pero te quedan 2 minutos. Bueno, entonces hay este imaginario sobre también cambiar la práctica del ejercicio profesional con una nueva práctica que no incluya pues todas estas categorías asociadas a la corrupción. Y continuamos con la última, hasta donde lleguemos. Entonces, pues la elección de carrera desde estas construcciones, pues está rodeada de todas estas categorías, ¿no? Lo que tiene que ver el imaginario sobre el derecho, lo que tiene que ver el imaginario sobre la profesión y, por ejemplo, pues otras categorías que salieron precisamente, pues es el de la socialización de la profesión, que muchos eligen derecho porque sus padres son abogados, porque de alguna manera los tíos o la mamá los incitó a estudiar derecho. Entonces, podríamos llamar esta categoría como linaje de abogados, donde la elección se hace desde la niñez o bien ya en la edad adulta, pero influenciados por parentales directos, ¿no? Y para no repetir lo que hablábamos ya sobre el imaginario de la profesión, nada más me voy a una categoría que nunca me imaginé, que era la elección sin intención. Muchos de los que están estudiando derecho, sobre todo en el programa semiescolarizado, no pensaban estudiar derecho. Lo hicieron porque, por ejemplo, allí podemos encontrar personas desde 30 hasta 65 años de edad que eligieron estudiar derecho por la oferta educativa, porque era la única. Luz, discúlpame, pero se acabó tu tiempo. Bueno, gracias. Continuamos. La siguiente era el fin.
Sigue David, ¿no? Le cedo la palabra a David Eliserio. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para compartir con ustedes algunas ideas. Les pediría por favor que me apoyen con la presentación. Yo les voy a compartir un poco, no solo de medicina, sino en general de las ciencias de la salud, porque aunque voy a hacer énfasis en las carreras más tradicionales, hay una oferta educativa en ciencias de la salud que tiene programas innovadores, digamos, nuevos, unos que acaban de tener su primera generación de ingreso a este Centro Universitario de Ciencias de la Salud y otras que tienen apenas una generación de egresados. Y creo que es interesante el contraste de lo que vamos a plantear. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Solo como de manera general, plantearles que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara tiene una oferta educativa de alrededor de 127 programas educativos con matrícula. De las licenciaturas son 10, de técnico superior universitario son 5, técnico medio profesional son 2, y bueno, en pregrado está más o menos así la distribución y es en los que más me voy a enfocar. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Esta oferta educativa pues se ha mantenido más o menos constante en crecimiento durante los últimos años. Desde el 2019 había alrededor de 111 programas educativos en total con matrícula y el año anterior, bueno, hasta enero de este año, 127 programas. La siguiente, por favor. Estos programas es importante plantearlo. La mayoría de los de pregrado tienen reconocimiento de calidad, ya sea por CIES o por COPAES. Eh, bueno, hay un poquito del contexto importante que decir. Los programas educativos de ciencias de la salud, eh, aunque las licenciaturas como medicina, enfermería, psicología, cultura física y deportes, odontología, pues han estado prácticamente desde hace más de 40 a 50 años, o en el caso de medicina y enfermería o odontología, pues casi desde que se creó la red, la Universidad de Guadalajara. Hay programas de técnico superior universitario y licenciaturas nuevas que no tenían reconocimiento nacional por normatividad o por ley como parte del equipo de salud de los hospitales o de los equipos de salud que son reconocidos nacionalmente. Entonces, muchos de estos programas, a partir del impulso de este centro universitario, han poco a poco obtenido el reconocimiento a la calidad porque empuja a los profesionales de aquí para que tengan el reconocimiento nacional. El siguiente, por favor. Estos son los programas que históricamente han tenido reconocimiento a la calidad. En el caso de cirujano dentista, desde el 2004 y ha tenido 4 reconocimientos por quinquenios y la última pues está ahorita vigente. Así cada uno de estos programas, psicología también desde 2004 ha tenido el reconocimiento a la calidad y todos tienen la opinión técnico-académico favorable por parte de CIFRUS. Esto es importante. CIFRUS es una comisión interinstitucional para la formación de recursos humanos en salud, que digamos que es el organismo autónomo que avala la formación de profesionales de la salud y otorga una OTAF que se llama Opinión Técnico-Académico Favorable, para que cuando se abra un programa educativo, tenga posibilidades de hacer los egresados servicio social y prácticas profesionales en espacios hospitalarios. Si no tienen esta OTAF, no pueden hacer sus prácticas profesionales o servicio social en algún espacio clínico, llámese hospitales públicos o privados o de cualquier tipo. La siguiente, por favor. Hay programas educativos también que tienen un reconocimiento internacional a la calidad, como los que ustedes pueden ver en la pantalla, y en particular médico, cirujano y partero es una carrera que tiene un reconocimiento internacional por parte del COMAEP y de un organismo internacional que solamente tienen 2 programas hasta el año pasado en Latinoamérica. Entonces, les quiero plantear todo esto porque vamos a ver que parte de los resultados de por qué eligen las carreras de este centro universitario los estudiantes es justo por la reputación
y la calidad del programa educativo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la matrícula en general de este centro universitario es de 20,000 estudiantes en total y de pregrado son 16,000 estudiantes. Y un dato importante, ustedes pueden ver en la segunda, tercera columna de los estudiantes activos en escolarizado, la mayoría, casi el doble, o un poco más del doble, son estudiantes mujeres. Eso, digamos, piensen que son programas que se han enfocado históricamente al cuidado de la salud o al cuidado de alguien. Y eso quizás en la literatura se ha demostrado que, digamos, y culturalmente se ha designado a las mujeres como responsables del cuidado de la salud de alguna persona, familiar, etcétera. Y vamos a ver que también parte de los motivos por la elección de la carrera es por antecedentes o experiencias previas al cuidado de alguien de la familia, ¿no? La siguiente, por favor. Ya lo han dicho y no voy a ser reiterativo, pero nada más lo que quiero aquí resaltar es que mientras que hay programas educativos como técnico superior universitario que admiten al 100% de la demanda de los que aspiran a algún programa de, en este caso, técnico superior universitario, hay otros, por ejemplo, como médico cirujano y partero, como psicología, uno nuevo que es terapia física y cirujano dentista, que son de los que admiten a la menor cantidad de aspirantes, ¿no? Por ejemplo, en cirujano dentista, solo el 15% de 1,000 que aspiran, o médico cirujano y partero, 2,000, el 18% de 2,000 que aspiran. Y esto es importante. ¿Me das la siguiente, por favor? Va a haber una diferencia por calendario escolar y esto es histórico en el centro universitario. Para el calendario B siempre hay una menor capacidad de absorción porque digamos que pues, terminan en septiembre y hay una mayor cantidad de de aspirantes en este ciclo y eso hace que se reduzca a cerca del 10% de la demanda. En el caso de medicina, por ejemplo, que aspiran 3,488 alumnos o estudiantes y solamente entran 367. Es el caso similar, les decía, en terapia física. Es un programa nuevo, de hecho, apenas tiene 5 años aproximadamente que se reconoció por ley como parte del equipo de salud. Antes no estaba, hace 5 años no se reconocía como un integrante del equipo de salud y por lo tanto no se podían emplear como licenciados en terapia física en hospitales. Ahora, al ser parte del equipo de salud, se vuelve una obligación la contratación de personal de esta área. La siguiente, por favor. Bueno, cuando me hicieron la invitación, empezamos un levantamiento a través de un Google Forms para conocer los motivos por los que los estudiantes de este ciclo escolar que acaban de ingresar decidieron ingresar al programa de su elección. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y respondieron 557 estudiantes de alrededor de 2,000 que ingresaron al centro universitario. La mayoría, el 85%, son personas menores de 20 años y muy pocos de 25, mayores a 25 años. La siguiente, por favor. Son estudiantes solteros o solteras, cerca del 97%, principalmente mujeres, más del 66%, en algunos casos hasta el 80% son mujeres. La siguiente, por favor. No trabajan, cerca del 80% no trabaja. Y los que trabajan, el 8,6% tienen relación con algún área de ciencias de la salud. La siguiente, por favor. Esto es un dato también interesante porque el caso de los estudios de los padres, más del 100, casi 170 y tantos de los que respondieron, en el caso de la madre, tienen estudios de licenciatura, casi 50% de posgrado, pensando pues en el capital cultural que disponen cuando llegan al centro universitario, y es muy similar al caso de los padres, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es nada más un poco de cómo se distribuyeron las respuestas por programa educativo y es proporcional a la matrícula que representan del centro universitario. La siguiente, por favor. Son estudiantes en su mayoría de los municipios del estado de Jalisco, pero hay también muchos estudiantes de Michoacán,
Colima, de Aguascalientes, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, la mayoría, casi el 90% son estudiantes que es su primer programa de licenciatura y el número de ocasiones en que han realizado trámites a ese programa, cerca del 80% salieron a la primera en listas y un 9% es en su segunda ocasión y más o menos igual en un 9% en su tercera ocasión. Es gente que insiste y principalmente es a medicina por el puntaje que exige ingresar a este programa educativo. La siguiente, por favor. ¿Desde cuándo tenían claro estudiar esta licenciatura, la que eligieron? Pues desde la secundaria, cerca del 24%, y el 44% durante el bachillerato. O sea, más del 65%, 68% ya tenían una elección muy clara durante la secundaria y el bachillerato. La siguiente, por favor. Les pedí que hicieran por prioridad de influencia, en donde uno era nada de influyente y 5 era muy influyente, la elección de los motivos, ¿no? Y entonces los principales motivos es la vocación o el deseo de ayudar. Lo vamos a ver ahorita en los datos cualitativos. La mayoría, su prioridad es ayudar. El segundo, más importante, es por interés por la ciencia o por el contenido académico del programa que quieren, que eligieron. El otro es por... David, disculpa que te interrumpa, pero te quedan 2 minutos. Ok. El otro es por interés por la ciencia o por el cuidado académico. Y me voy a pasar estos para irme a algunos de los datos cualitativos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Nada más como para que ubiquen. De los que sí tuvieron orientación vocacional, es el 36% en la escuela y de forma externa el 26%. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí las motivaciones ya más de tipo cualitativas. Yo los agrupé por categorías y como les decía, en todas la principal es ayudar a las personas. Y ahí ustedes pueden ver algunas citas del motivo por el que los estudiantes eligieron la carrera. Pasión o gusto por la carrera o curiosidad por el conocimiento del cuerpo humano. La siguiente, por favor. En el caso de enfermería, es igual, ayudar a otras personas, gusto por la carrera, vocación por la parte humana en el trato a las personas, o aquí entra, como no fue en el caso de medicina, por la influencia de algún conocido. La siguiente, por favor. En cirujano dentista, que también digamos es una tradicional, es también ayudar a la gente, gusto por las ciencias de la salud como concepto general, no tan específico por la licenciatura y por la calidad del programa educativo. La siguiente, por favor. En el caso de psicología también de las más demandadas y digamos también como tradicional, igual, ayudar a las personas, gusto por la licenciatura, la calidad del programa y también en este caso la influencia de algún familiar. Y la siguiente, por favor. La siguiente, para ir contrastando y cerrar con alguna de las más innovadoras. Otra, por favor. Otra. Otra. Bueno, ciencias forenses, digamos que es un programa nuevo y aquí pues hay diferencias, que es afinidad por los temas, por el campo laboral principalmente, por el programa. La siguiente, por favor. Este es también un programa nuevo. De hecho, solo tres universidades la tienen como licenciatura a nivel nacional, pero también sobresale la ayuda a las personas, el campo laboral y los ingresos económicos, ¿no? Disculpa, David, pero se acabó tu tiempo. Gracias. Gracias. José Alfredo, Voy a tienes ser la muy palabra. Gracias, doctor. Voy a ser muy breve porque ya mi compañero ya dieron este contexto que es una realidad en la institución y sobre todo en CUSEA. CUSEA, si quieres, ya vamos viendo la presentación, Cristian. Si quieres, a la siguiente. Cabe aclarar que yo tengo algunos añitos trabajando lo que es tutoría y bueno, apoyo aquí en CUSEA en la parte de esta área
tutoría. Y bueno, ahí conozco directamente por viva voz de los estudiantes por qué estudiaron o por qué no estudiaron una carrera tradicional después. Cabe mencionar que CUSEA es la primera centro universitario con mayor población estudiantil, ¿sí? Tenemos cerca de 24,000 estudiantes, 23, 24,000 por ahí. Los datos de como dice, varían, pero sin embargo, sí tenemos unos cambios en los últimos años, sobre todo desde la pandemia a este momento, y estamos hablando de qué preferencias tienen los estudiantes en la selección de su carrera, ¿no? Y sobre todo la selección que hemos visto es por costo-beneficio, ¿eh? Ya estamos hablando de que los estudiantes, por su tipo de generación, quieren capitalizar la selección casi inmediata de la elección de su carrera. Por ejemplo, Contaduría Pública, que ya veremos más adelante, una selección de ser la primera programa educativo en CUSEA, de ser la más poblada, ha sido desplazada por negocios internacionales. Y la administración pasa a tercer término. Aunque también vamos viendo que también en CUSEA se están diluyendo en disciplina la administración. Por ejemplo, también negocios internacionales, parte de la administración, pero los chicos ahora quieren ser sus propios jefes y hablan de comercio, de venta en línea, de lo que es la parte de logística, trabajar en aduanas, etcétera. Y si se fijan, ya hemos cambiado esa parte. Luego sigue mercadotecnia como cuarto lugar, administración financiera y sistemas, turismo, recursos humanos, mercadotecnia digital, aunque no correspondía aquí a CUSEA directamente, era del sistema universidad virtual, ingresa también al kit para ahí de CUSEA. Por eso está en ese nivel. Y ya después, bueno, los que no pertenecen totalmente al área de administración, que es gestión de negocios gastronómicos, de ingeniería de negocios, etcétera, y que, bueno, aunque tienen también una mayor matrícula, no es tan grande como lo que es negocios internacionales, contaduría pública, que sigue siendo tradicional, y administración. Si quieres darle a la siguiente. Bueno, el CUSEA, como yo les mencionaba, sí ha crecido, sobre todo en pregrado. ¿Por qué? Porque primero el cupo. Tenemos una cantidad de cupo que se ha podido expandir, sobre todo en costos, a diferencia de salud, que sus costos son mayores y sus instalaciones cuestan más. Aquí hemos podido absorber por los costos. Y bueno, lo que es posgrado, a diferencia de acá de salud, sí ha disminuido, es más, vamos a la baja. Realmente en lo que es posgrado ya hay un brinco que no sabría explicarlo, pero viene en el 911 del ciclo 23-24, pero lo que es de educación, o sea, el pregrado, se ha incrementado poco a poco la matrícula en CUSEA. ¿De acuerdo? Si quieres dar la siguiente, por favor. Vamos ahora sí, en lo general, en CUSEA, la atención a la demanda. Y estos son datos que la misma 911 y la Universidad de Guadalajara han estado manejando. Es cierto, la aspiración al CUSEA, y yo supongo que a lo mejor también nos pega en toda la institución, sí tuvo una elevación, pero cuando fue la pandemia, llega a su punto máximo, luego se va reduciendo. Sí tenemos una reducción de aspirantes, cuando menos de CUSEA, y esto puede ser porque a lo mejor los chicos, primero el bono poblacional se está reduciendo, ya la población por grupo de edad se está reduciendo, pero también están optando por trabajar, ¿sí? Por obtener los recursos en el mercado de trabajo. Sin embargo, CUSEA sí ha aumentado esta admisión. De tener 5,160, ahora tenemos 6,370. Actualmente, el CUSEA, cerca del 70-75% es como absorbe o como atiende la demanda. ¿Sí? Si quieres de la siguiente. Estos datos son muy interesantes.
y cómo ha cambiado esta demanda. Contaduría, que tradicionalmente ha sido el programa educativo más demandado, cambia o toma la segunda lugar en el centro y es negocios internacionales. Tanto en un calendario como el otro, como decía Luz, tenemos dos calendarios. En el A es el que es en enero y no son los que salen después de la preparatoria. Y tienen, lógico, que menor puntaje. Nuestros estudiantes entran con menos de 140 puntos. Es otra cualidad del CUSEA, el puntaje, ¿sí? Aunque muchos estudiantes piensan que aquí no va a haber matemáticas, sí hay matemáticas, pero la accesibilidad por cupo y por puntaje nos permite el acceso. Esa es una característica importante, sobre todo en el calendario A. ¿Puedes pasarte al calendario B? En el calendario B, se repunta esta cantidad y si se fija en negocios internacionales ya sube a 1125, contaduría 884, administración financiera 684, aumenta su nivel de aspiración, sin embargo los puntajes siguen entre 130 hacia abajo. Entonces eso sí nos quiere indicar que, bueno, a diferencia de salud y de sociales y humanidad, en el caso de derecho, el puntaje es menor. Esa es una característica y además por el costo-beneficio. Aquí nos cuesta, los mismos estudiantes me han platicado que el costo es menor y les permite trabajar, entonces el beneficio es mayor. Si quieren la siguiente, por favor. ¿Qué nos están demandando más en el 2024? Negocios internacionales que entran en hit parade de la institución, después de medicina, abogado, psicología, etcétera, sigue el negocio internacional, contaduría sigue también en el hit parade y administración financiera y sistema, ¿de acuerdo? Estamos de mercadotecnia y administración en cuarto lugar, aquí en CUSEA. ¿Sí siguen, por favor? Cabe aclarar que también, como decía David, hay programas que no tienen rechazados o no admitidos, como economía y economía ambiental. Ahí a todos se acepta. Sin embargo, el grupo de edad ya está cambiando. Ya no son los chicos tradicionales 18 a 22 años. Si ustedes se fijan, ya tenemos estudiantes hasta 24 años. ¿Por qué? Porque la carrera les permite trabajar y estudiar. Esa es una. Y ya veremos en una encuesta que hacemos ahí en tutoría el por qué. También el grupo de edad ya entran un poquito mayores, más de 20 años, y como decía David, pues ya tenemos personas más de 25 años, 35 años, que están fuera del rango tradicional del grupo de edad a estudiar. ¿Por qué? Porque ya unos ya son padres de familia, ya están en el mercado laboral, etcétera, y esto les permite trabajar y estudiar. Si quieres dar la siguiente para ahorrarnos tiempo. Y bueno, como yo les decía, el puntaje en la Universidad de Guadalajara es mucho mayor en medicina, en sociales y humanidades, que en lo que es administración. ¿Sí? La primera, como ya habían dicho, es médico cirujano y partero, luego sigue psicología, abogado, etcétera. Entonces sí vemos un contraste entre los programas educativos, sociales, en salud y también arte arquitectura. Ahí es la restricción es el cupo y mayor filtro para su ingreso a una licenciatura. Así que así, a la siguiente. Yo voy a cerrar con esto. ¿Por qué ingresan aquí? Bueno, primero el costo-beneficio es mucho mayor. Ellos quieren ya como su generación ya estar en el mercado laboral. Y también surge por la pandemia, pues, trabajar y estudiar. Ellos principalmente, cuando se les pregunta allí en tutoría, ¿por qué estudias? ¿O qué significa ingresar aquí al CUSEA? El primero es superación personal,
porque la parte económica, la parte de trabajo o del mercado laboral, ya muchos ya la tienen solucionado. Vamos viendo que entre el 40 y el 50% ya de todo el programa ya están laborando, sobre todo contaduría, que ya están apoyando al primo, al tío, etcétera. La segunda es la movilidad laboral y el ingreso. Ellos quieren superarse en el escalafón laboral o consolidar su negocio. Otra cosa que sí ellos manifiestan es ser su propio jefe, el emprendedorismo. ¿De acuerdo? Me voy más rápido. Las empresas también solicitan un título, es el cuarto lugar. La actualización de su campo laboral. Algunos ya vienen con un programa educativo previo, con una licenciatura previa. Ellos tienen, yo estudié psicología, ahora quiero estudiar recursos humanos, más especializado. Prestigio de la institución, ellos, tenemos muchas personas que vienen de otros estados y de otros municipios, les llaman los extranjeros, algo así se apellidan, y el reconocido, los foráneos, ellos mismos, hay muchos, hacen hasta 2 horas para llegar al CUSEA, pero ellos se sienten dignos de estar en el CUSEA, más que en otro centro universitario, y el reconocimiento social. Eso es lo que les motiva a ingresar aquí al CUSEA, aparte del costo-beneficio y que les permite trabajar. ¿Y qué te motivó a ingresar? Pues bueno, una de ellas es las instalaciones, el CUSEA, eso es lo que les atrae, la planta académica, el plan de estudio, el precio del programa, el reconocimiento del CUSEA, y bueno, aunque ustedes no lo crean, el horario. ¿Por qué el horario? Porque les permite trabajar. Aunque, bueno, a veces también es un freno. Si quieres la siguiente, por favor, para irnos. Y como yo les mencionaba, muchos de los estudiantes que ingresan, porque hacemos esta encuesta, ya trabajan. Está entre el 32% y el 59% ya están en el campo laboral, sobre todo en economía y contaduría. Esto crece en su trayectoria escolar, llegando entre el 60 y el 70% empiezan a trabajar o ya están en el mercado laboral. Cuando ya salen, ya casi el 80 y el 90% ya tienen un lugar en el mercado laboral o tienen un negocio propio. Finalmente, otro motivo por qué ingresan aquí, en lo general, si quieres la última, porque el CUSEA les ofrece herramientas para establecer un negocio o emprender un negocio. Ese es otro motivo y por eso seleccionan ese tipo de carreras, sobre todo los que están más directamente en la gestión de un negocio o trabajar en lo que es la parte de economías emergentes. Creo que estoy en mi tiempo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, José Alfredo. Bueno, vamos a iniciar entonces la segunda etapa de este evento. Y vamos en el mismo orden, vamos a darles la palabra para que hagan un comentario, eh, planteen alguna duda, eh, o se establezca un diálogo entre ustedes. En primer lugar, le daría la palabra de nuevo a la maestra, a la doctora Luz. Bueno, ¿no hay preguntas El público. del público? A ver, hay preguntas del público. Cristian. No, doctor, solamente felicitaciones para los panelistas. Gracias. Gracias. Pues no sé si pudiera abundar en algo con lo que me he quedado. Sí. Bueno, con respecto a esta cuestión que muchas veces se menciona sobre la influencia que tienen los padres, ¿no? Para elegir carrera. Bueno, yo lo que encontré derecho, sobre todo la influencia viene por
porque hablan de un linaje, ¿no? De abogados, o sea, padres, tíos, abuelos, abogados, ¿no? Pero no o sea, la influencia más bien es dada por esa socialización que hay, pero al contrario de otras carreras, como es el caso de medicina, ¿sí? Que lo tengo que decir, medicina tiene un prestigio social por encima todavía de la carrera de derecho, ¿no? Yo también me encontré esas influencias donde los padres les dicen, pues estudia medicina, ¿no? Estudia medicina, pero pues ya vimos las restricciones que hay institucionales para ingresar a estudiar medicina. Si bien en derecho ahorita están entrando 4 de cada 10 aspirantes, en medicina pues está entrando una persona y media, ¿no? 0.5. Entonces es más difícil entrar a estudiar medicina. Esa es una. Y otra cosa, pues los mismos estudiantes reconocen que no tienen como las capacidades digamos, intelectuales o de macheteo para estudiar una carrera que se percibe como difícil, al contrario de una carrera como derecho que se percibe como fácil, ¿no? Y pues no sé, lo que hablaba sobre el ingreso fortuito, ¿no? De personas que no querían estudiar derecho inicialmente, pero que hicieron trámites porque mi hermana estaba haciendo, yo la acompañé, yo le ayudé a estudiar y también hice examen y terminé quedando, o personas que están trabajando y que en su trabajo les exigen tener una carrera por el escalafón laboral, y pues como derecho nada más vienen los viernes y los sábados en semiescolarizado, pues les queda bien estudiar derecho, aunque no era así como, ay, lo que más quería, ¿no? Pero lo que me encontré también que es que la carrera de derecho desde sus primeros semestres les va formando una identidad profesional y un etos a los estudiantes que los hace que se queden en el programa. O sea, no hay deserción en ese sentido de que, ay, no me gustó, ya me voy. O sea, sino que se van, pues no sé si decir enamorando o de la carrera y se quedan. Pues yo creo que esto, no sé si los demás, David y... Sí, yo creo que sí. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, Gilberto, ya hay una pregunta. Sí, Ok, Luis Gómez pregunta, ¿ha influido en la creación de más centros en zona metropolitana la demanda en los centros temáticos o qué factores considera que obedece? mm, jóvenes, Igual si les parece, puedo yo hacer claro, David. Bueno, yo en respuesta a la pregunta, y también quisiera complementar un poco de las ideas que me quedé pendiente, en respuesta a la pregunta, en el caso particular de ciencias de la salud de Cooks en particular, eh, no ha influido, o sea, la demanda se mantiene históricamente y creo que es justo por el prestigio que les mostraba al principio de esos datos referentes a la calidad internacional de los programas de ciencias de la salud, en particular tradicionales como medicina, ¿no? Incluso los programas nuevos estos que les he mencionado, la demanda se sigue creciendo. Digo, hay unas que son específicas del centro universitario como podología, como terapia física, pero son programas que sigue creciendo la demanda. Desafortunadamente, por la capacidad de infraestructura que tiene el centro universitario, no hemos podido crecer en la atención a la demanda y muchos de estos estudiantes se van a otros centros universitarios a estudiar carreras o programas educativos que tenían como prioridad estudiarla aquí en este centro universitario. Incluso hay estudiantes que se van a otros centros universitarios y ya en el segundo semestre o tercer semestre buscan hacer cambio aquí a ciencias de la salud,
pero no es posible porque, como les he comentado, el centro universitario y en general el Estado ya no tiene capacidad para atender en los campos clínicos y en los espacios hospitalarios a mayor demanda. Entonces, se ha concentrado, por ejemplo, en los hospitales civiles, gran demanda de estudiantes para hacer prácticas y servicio social, incluso de escuelas incorporadas o de escuelas particulares no incorporadas a la universidad, al centro universitario, y no da capacidad para abrirlos más, ¿no? Entonces, no, la demanda sigue manteniéndose, sigue creciéndose, y ese es el dato que les proporcionaba, o sea, históricamente es 10-11% de la demanda, ¿no? En algunos programas, mientras que en otros el 15, el 16 y otros el total de la matrícula. Eso con respecto a lo que planteaban en la pregunta. Y no sé si pueda hacer participación con respecto a alguna idea que quedó pendiente. Sí, claro. Bueno, yo les decía que un dato que históricamente o culturalmente se ha planteado es como que el cuidado debería de estar, lo pongo entrecomillado, en el caso de las mujeres, ¿no? Y hay mucha literatura que dice que las mujeres eligen programas de ciencias de la salud, entre ellos enfermería, nutrición, psicología, porque es parte del cuidado de la que culturalmente se le ha asignado a la mujer. Sin embargo, una tendencia muy fuerte en el caso de ciencias de la salud como psicología, medicina, es que las mujeres han ganado terreno en la lógica de hacer un empoderamiento de la mujer muy fuerte. Y pongo algunos datos, ¿no? El caso de las mujeres de medicina, por ejemplo, eh, y se han decidido mantener una relación, digamos, ya de formar una familia y etcétera, solo hasta que terminan la especialidad. Por múltiples razones, entre otras cosas es por la dificultad que tiene estudiar una especialidad de medicina y por lo demandante que es la formación de estas áreas de ciencias de la salud. Pero también porque ellas deciden de manera intencionada prolongar su vida en pareja familiar o generar o tener algún hijo, porque quieren primero fortalecer su formación académica para tener autonomía, para tener mayor ingresos para el ejercicio de su profesión. Y es algo similar en psicología. En psicología, en enfermería, son situaciones que están transformándose en las formas de elegir el programa educativo. Sin embargo, sigue siendo mayoría en la matrícula, como vieron ustedes en los datos, pues de mujeres. Por eso, por ahí le dejo un momento. Muchísimas gracias. José Alfredo, ¿quieres tomar la palabra? Sí, no porque yo sea mi centro y lo voy a defender, ¿no? Pero en nuestro centro universitario hay una diversidad, yo por eso no hablé de sexos, hombres o mujeres, hay una diversidad que atendemos, ¿sí? De género sobre todo, hay una diversidad y confluyen tanto la parte económica, social, de ideas, es una confluencia hasta de tribus, ¿eh? Aquí encontramos a los pun, a los cholos, a los cines, y todos confluyen y hay una diversidad cultural, social, económica, etcétera, etcétera. Esa es una primera característica del CUSEA, la flexibilidad de tiempo. La flexibilidad, aunque ya después vamos viendo que también esto nos trae que alargan el tiempo de estancia aquí en los programas educativos. Algunos se van más del doble del tiempo oficial, podemos decir. Acuérdense que es el doble del tiempo que está en el dictamen de cada programa educativo. Pero bueno, son chicos que combinan trabajo, escuela, u otras actividades como la atención a personas, también muchos cuidan a sus abuelitos, a sus papás, y bueno, también la diversidad de salud, pues, física, etcétera. Entonces, sí ven que el CUSEA, y cuando menos las carreras que pueden monetizar en corto plazo, hay un costo-beneficio. Un costo-beneficio y como la generación
actual, por lo que quieren es la monetización de lo que están estudiando. Hay casos de éxito que aunque no terminan la carrera, se van a otras instituciones locales como extranjeras. ¿Y por qué no también nos atrae el CUSEA? Aunque ustedes no lo crean, como decía Luz, los foráneos. Los foráneos, y cuando yo hablo, platico con ellos, ¿por qué se vienen aquí? ¿Por qué no se van a Ciénega o a Costa? Ellos me dicen que CUSEA es la meca para estudiar la parte de administración y negocio. ¿De acuerdo? Otra cosa es la movilidad social, sobre todo cuando estamos hablando que el papá y la mamá no tienen estudios. Sí, ese capital cultural que hablaba David, lo tenemos. Y en serio, es una movilidad que ellos ven que si aprenden a hacer negocio, a ser emprendedores, cuando menos ya tienen ese brinquito, ¿no? Y pueden ir financiando sus estudios, ser su propio jefe. Muchos de estudiantes de aquí aspiran a ser su propio jefe. El título, si se fijaron, es lo último que ellos desean. Ellos quieren tener un negocio y a partir de lo que nos enseñan en el CUSEA. La dualidad, aquí tenemos la dualidad, porque muchos trabajan y estudian. Lo que llevan en lo teórico lo aplican en la práctica, sobre todo en contaduría, en administración pública, en mercadotecnia. Eso es lo que hemos encontrado. Algo que sí, los estudiantes, sí hay ese brinco, como decía David, de salud no encuentran cabida, se vienen a CUSEI. CUSEI también, pero de CUSEI, no, dice, es que allá hay matemática, ¿y qué creen? En CUSEI tenemos matemática, y no sé cómo le hacen, motivados por el emprendedurismo, se les olvidan que tienen ese problema. Hasta ahí, doctor, yo creo que sería mi intervención. No se escucha. Muchísimas gracias. Yo preguntaría a Cristian si tenemos más preguntas del público. Ok, sí, doctor, sí hay un par más, si me lo permite. Este, Rosa María Trejo felicita a los panelistas por su exposición y bueno, ella pregunta, ¿la matrícula ingresa a la carrera tradicional de medicina? ¿Se mantiene o cuál es su comportamiento? Luis Castro también pregunta, si el Estado tiene cubierta la demanda o la oferta de espacios de salud, ¿por qué Presidencia dice que por años se dejó de formar personal médico en nuestro país? Sí, ¿hay más preguntas? Sí, una más. Rosaría Ávila pregunta, ¿se tiene estimado abrir nuevas carreras a corto plazo o incrementar el cupo en base a la demanda que se percibe en algunas carreras como médico cirujano? A ver, la tercera, porque creo que las tres van para ciencias de la salud. No, la tercera, Muchísimas gracias. ¿Quién quiere hablar? yo comparto. David. Bueno, les decía que David. sí, les decía que el caso de la matrícula de ciencias de la salud, en particular de CUCS, el número se ha mantenido. O sea, no se ha podido crecer más por el tema de la infraestructura y por los espacios para llevar a cabo prácticas y servicio social. O sea, porque en el caso de ciencias de la salud, los estudiantes desde tercer semestre ya están en campos clínicos, ya están en las áreas de ciencias de la salud y los espacios para llevarlo a cabo pues, son los hospitales, ¿no? Públicos principalmente y en algunos casos privados o las clínicas que el propio centro universitario ha creado, por ejemplo, para odontología o, por ejemplo, para terapia física o para psicología. Entonces, la infraestructura no da para más. Por eso es también que se han estado creando en la red universitaria, en otros centros universitarios, la oferta educativa de medicina, de enfermería, que ya están, por ejemplo, en medicina en alrededor de 8 o 9 centros universitarios, psicología también en alrededor de 8 centros universitarios, porque recuerden también que parte de la política nacional es de incrementar la formación de recursos humanos en salud e incluso el gobierno estatal se comprometió a abrir otros hospitales y pues para eso se requiere también personal capacitado y ampliar por lo tanto la demanda, ¿no?
En caso de lo de por qué no se están formando médicos, que decía la presidencia, si no recuerdo mal y estamos hablando de lo mismo, lo que hacía referencia es en particular a especialidades. Y hay especialidades, recuerden que hay áreas de formación de ciencias de la salud que ya son niveles de atención primaria, secundaria y terciaria. Y en el caso de la atención primaria, la política actual lo que está promoviendo es la prevención y promoción de la salud, mientras que en las políticas previas era más de una atención terciaria cuando ya hay un problema de salud. Entonces, el modelo lo que plantea es que ahora se empiecen a formar profesionales más para la prevención y promoción y no existían tantos profesionales. De hecho, socialmente y entre el gremio de los profesionales de la salud, las especialidades que están más enfocadas a la prevención y promoción, digamos que son como menos, de menor prestigio, menor reconocimiento y también con menores ingresos. Mientras que otras especialidades como cirugía reconstructiva y plástica, que de hecho se tuvo que cambiar el nombre, pero esas generan muchos ingresos, pero tienen un enfoque menos de promoción y prevención de la salud, sino más bien estética y de otro tipo. Entonces, era parte de lo que criticaba el gobierno y eso ha hecho que la demanda, ahora que se esté priorizando otro tipo de especialidades, ¿no? Muchísimas gracias, David. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, vamos a terminar nuestra sesión. Yo quiero agradecer la participación de todos. Ha sido una mesa excelente, muy rica en información y que nos ha hecho pensar mucho eh, la opción tradicional de las carreras, la selección de las carreras tradicionales, pues que no tiene una respuesta tan sencilla, sino más bien es una realidad compleja en la cual tenemos que considerar muchos factores. Agradezco mucho su participación y al público quiero darles las gracias por su atención y bueno, hasta luego, jóvenes.